All right, let's go to the next age. Bueno, Smyrna. pasamos al próximo periodo de la historia del cristianismo, caracterizado por la iglesia de Esmirna. And in the middle you have this word mir, Y en el medio hay esa palabra mir, which is a sweet smelling substance. y que es una sustancia que tiene un perfume bueno, And you also dulce. had a shrine there to the goddess Nemesis. Y también ahí se tenía un templo a la diosa Némesis. And it was a time of martyrdom. Y era un tiempo de martirio. So the sweet aroma of the martyrs ascended unto God. Así que el aroma dulce de los mártires ascendió hacia Dios. So it was a time of persecution. Así que fue un periodo de persecución. And the Bible says there will be persecution 10 days. Y la Biblia dice que iba a haber persecución por 10 días. But in Bible prophecy, a day represents a year. Pero en la profecía, en la Biblia, un día representa un año. The book of Ezekiel tells us that. El libro de Ezequiel nos habla sobre esto. And there was a persecution there from AD 303 to 313, 10 years Y exactly. durante ese periodo hubo de hecho una persecución desde el 303 después de Cristo hasta el 313. And the pastor of that church was Polycarp, and he was martyred. Y el pastor de esa iglesia se llamaba Policarpo y él murió como mártir. Now this letter is fascinating. Ahora, esta carta a esta iglesia es algo fascinante. So again, it's the letter from the Lord, from the first and the last, which was dead and is alive. Otra vez encontramos que es una carta de Dios, del primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió. And he says, I know thy works, Y él dice, yo conozco tus obras, tribulation and poverty. y tu tribulación y tu pobreza. He says, but you are rich. Pero dice, pero tú eres rico. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and they are not, Y yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, but are of the synagogue of Satan. pero son de la sinagoga de Satanás. Now remember, the early Christians were still called Jews. Ahora, acuérdense que los cristianos tempranos aún se los llamaba judíos. Only later were they called Christians. Solamente después de un tiempo se los llamó cristianos. In fact, at Antioch they were called Christians for the first time. De hecho, en la ciudad de Antioquia fueron llamados cristianos por la primera vez. So here is this little suffering group of people Así que aquí encontramos a este grupo pequeño de personas que está sufriendo in the midst of all of the synagogue of Satan. en el medio de toda esa grande sinagoga de Satanás. And it says, fear none of the things which thou shalt suffer. Y ahí dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. The devil shall cast some of you into prison, He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, and you will be tried, and you will have tribulation 10 days, a day for a year, 10 years. para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, 10 años, es decir, un día por un año. Be faithful unto death. Sé fiel hasta la muerte, I will give you the crown of life. y yo te daré la corona de la vida. He that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He that overcometh shall not be hurt of the second death. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. So everything that was taken away in the book of Genesis is here restored. Así que todo lo que fue quitado en el libro de Génesis, aquí viene restaurado. So he says they are a faithful church. Así que él dice que esta es una iglesia fiel. Nowhere in this book does he tell them that they're doing anything wrong. Y en ninguna parte en este libro les dice que ellos están haciendo algo malo. They only have a commendation. Ellos simplemente reciben un elogio. Now, let's go a little bit to history. Here's the city of Palms, Palmyra. Así que hablamos un poco de historia. Aquí está la ciudad de Las Palmas, es decir, Palmera. In fact, this is the longest row of columns in the world. Así que esta es la fila más grande de columnas en el mundo. It's a beautiful place to visit. Es un lugar maravilloso de visitar. Beautiful arches, Así que vemos arcos muy bellos, ancient temples. templos ancianos muy bonitos. And here it says Diocletian camp. Y acá se nos dice campo de Dioclesio. That was the emperor Diocletian. Ahí encontramos, pues, estuvo el emperador Dioclesio. And he was the one who ordered that the Christians be persecuted and destroyed. Y es él el que ordenó que los cristianos fueran perseguidos y destruidos. How long did his persecution last? ¿Y por cuánto tiempo duró esta persecución? 10 years. 10 años. Exactly.
exactamente 10 años. So this is the period just after 100 AD, during this time of persecution. Así que este periodo viene después del año 100 después de Cristo y incluye también este periodo de persecución. And that's history. That's the emperor that persecuted. Y esta es la historia, ese es el emperador que los persiguió. And here today is the modern city of Smyrna, which is called Izmir. Y esta es la ciudad moderna de Esmirna, que se llama Izmir. And here are the ruins of old Smyrna. Y aquí están las ruinas de la antigua ciudad de Esmirna. Hardly anything left, just a couple of pillars. No hay casi nada que queda, simplemente un par de columnas And y young pilares. people, Y jóvenes, young people laughing and jóvenes happy. riéndose y contentos. And in those days, persecution. Y en esos días había la persecución. So this is the time in the early Christianity when the Roman Empire persecuted the Christians and martyred them and tortured them and murdered them. Así que ese es el periodo en la iglesia cristiana donde el imperio romano persiguió a los cristianos, los hizo mártires, los asesinó. Here is the old Colosseum Aquí encontramos el antiguo Coloseo, where they let the lions out and they made sport of the Christians, donde ellos permitían que los leones salieran y se burlaban de los cristianos, where they lit them like torches, covered them in pitch and burnt them. donde encendían a los cristianos como antorchas y los quemaban. And they are commended of God. Pero Dios les da un elogio. Now we go on in history Así que ahora seguimos avanzando a lo largo de la historia and we come to the next church period. y llegamos al próximo periodo de historia de iglesia. Now it gets very interesting. Ahora esto se vuelve muy interesante. Pergamos is the next church. Pérgamo es la próxima iglesia. And Pergamos means elevation, to lift yourself up. Y Pérgamo significa elevación, uno que se levanta hacia arriba, pues. Now it was the capital of the Roman province of Asia. Así que era la capital de la provincia romana de Asia It had a temple of Zeus. y tenía un templo al dios Zeus o Júpiter. It had one of Asclepius, the serpent god. Y también tenía un templo a Esculapio, el dios serpiente. And it had a proconsul with a double-edged sword. Y tenía también un procónsul que tenía una espada doble filo. And you know what? ¿Y saben qué? The ancient Babylonian priesthood El antiguo sacerdocio babilonio had to flee when the Medo-Persians took over. tuvieron que huirse de su lugar cuando los medo-persos conquistaron su tierra. So those priests from Babylon fled and they created this city, Pergamos. Y estos sacerdotes babilonios pues se huyeron y llegaron hasta ese lugar y crearon una ciudad, Pérgamo. And they took with them their white stone, Y con ellos llevaron su piedra blanca, which was known as the Palladium stone. Palladium stone. que era llamada la piedra de Paladio. And the head of this priesthood had the title Pontifex Maximus. Y en la cabeza de ese sacerdote había el título Pontifex Maximus, Supreme Pontiff. el pontífice supremo. Very interesting. And he had keys Muy interesante, y este individuo tenía llaves and he had a mitre. y tenía una mitra, And he Una was the tiara. head of the priesthood of Babylon. y él era la cabeza, el sumo sacerdote, si queremos decir, del sacerdocio de Babilonia. Now, Ahora. when the Greeks took over from the Medo-Persians, Cuando los griegos conquistaron al imperio medo-persa, they left them alone. pues los dejaron en paz. Later, the Romans took over, Pero después llegaron los romanos, and they were perhaps a little bit nervous, these priests. y a lo mejor estos sacerdotes babilonios como se sentían un poco nerviosos. And Attalus III, Y Átalo el tercero, who was the last pontiff king, que fue el último rey sacerdote babilonio, gave his title to Rome. regaló su título a Roma. So the Roman emperor Así que el emperador romano became Pontifex Maximus. se convirtió o adoptó también el título Pontifex Maximus. So if you go to Rome Así que si ustedes van a Roma and you look at a statue of a Roman emperor, y miran, por ejemplo, una estatua de un emperador romano, his name will be there and the letters PM will be behind his name. encontrarán su nombre y después de su nombre encontrarán las letras PM. I want to ask a question. Y ahora voy a preguntar algo.
Who has that title today? ¿Quién tiene ese título hoy en día? The Roman Pontiff has that title today. El pontífice romano tiene ese título hoy en día. Where did that title come from? ¿Y de dónde vino ese título? It came all the way from the high priest of Babylon. Ese título llegó desde el sumo sacerdote de Babilonia. Oh, this is very interesting. Esto es algo fascinante. Now in AD 378, En el año 378 después de Cristo, the Christian emperor Gratian refused the title. el emperador cristiano Graciano rehusó aceptar ese título. And from that day on, Damascus, the bishop of Rome, took the title Y de ese día en adelante, el obispo de Roma, Damasco, el primero, tomó ese título and he has that title to this very day. y sigue teniendo ese título hasta la fecha de hoy. Now, this in Pergamos was the great temple of Zeus. Así que este en Pérgamo era el gran templo de Júpiter, de Zeus. And this temple of Zeus Y este templo de Zeus, del dios Zeus, was the temple to the chief god of the ancient pantheon of gods. era el templo al dios jefe, el dios supremo del panteón de los dioses. So who would it represent? Así, ¿a quién representaría pues? Satan. A Satanás. Satan. Satanás. So the Bible says where Satan has his seat, there was this Christian church. Así que la Biblia nos dice que donde el diablo tenía su sede, ahí había esa iglesia cristiana. This has a very interesting history. Así que este lugar tiene una historia muy interesante. Also around it is the battle of the gods, Así que alrededor de esto encontramos la batalla de los dioses, which is the pagan version of the battle between good and evil. que es la versión pagana de esta batalla entre el bien y el mal. Now with that background, let's read this. Ahora, vamos con este contexto, vamos a leer esto. To the angel of the church in Pergamos. Así que escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Now you know where it is. Ahora ustedes saben dónde se encuentra. This is where Satan has its seat. Así que esto es donde Satanás tiene su sede. Write these things, says he which has the sharp sword with the two edges. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. And here was a high priest who had a two-edged sword in Pergamos. Y también en Pérgamo encontramos ese sumo sacerdote que tenía una espada a doble filo. So we have an antichrist. Así que tenemos un anticristo, uno que está en lugar de Cristo. And we have a true Christ. Y tenemos también un verdadero Cristo. I know thy works and where thou dwellest, Yo conozco tus obras y dónde moras. even where Satan's seat is. De hecho, moras donde está el trono de Satanás. That's where the high priest of Babylon was. Es donde el sumo sacerdote de Babilonia estaba. And he called himself Pontifex Maximus. Y él se hacía llamar, se llamaba el Pontifex He Maximus. was the bridge builder between heaven and earth. Era el constructor del puente entre el cielo y la tierra. Is there someone else who says that he's the bridge between heaven and earth today? ¿Hay a lo mejor alguien más que hoy en día dice que es el puente entre la tierra y el cielo? Thou holdest fast my name. Pero retienes mi nombre You have not denied my faith. y que no has negado mi fe. Commendation. Eso es un elogio. Even in the days wherein Antipas was my faithful martyr. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. The Bible doesn't say who Antipas is. Pero la Biblia no nos dice quién era esta persona, Antipas. It could be a person. Hubiera podido ser una persona literal. Polycarp was the first pastor there, and he was martyred. Policarpo, el primer pastor, fue martirizado. Could be a reference to him. Podría ser una referencia a él. But what does the word Antipas mean? Pero ¿qué significa la palabra Antipas? It also means anti-Pontifex Maximus. Significa también Anti-Pontifex Máximo. And he was a faithful martyr. Y él fue un muerto fiel que murió entre ellos. And he was slain there where Satan dwelleth. Y él murió ahí donde mora Satanás, dice. So here's the commendation, and now comes a reproof. Así que aquí está el elogio y ahora viene el reproche. But I have a few things against thee, Pero tengo unas pocas cosas contra de ti, because thou hast there them that hold to the doctrine of Balaam.
Tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, to eat things sacrificed unto idols, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos and to commit fornication. y a cometer fornicación. Oops! Oh, Now we have a problem. ahora tenemos un problema. Here is a church Aquí hay una iglesia that knows the truth, que conoce la verdad, but allows certain individuals or ideologies into its midst. pero permite que ciertos individuos o ciertas ideologías extrañas ingresen en su medio. Now Balaam Ahora, Balaam taught Balak enseñó a Balac to cast a stumbling block. de ser una piedra de tropiezo, de causar una piedra de tropiezo. Remember that he tried to curse the children of Israel? Ustedes se acordarán la historia en la Biblia donde Balaam trató de maldecir a los hijos de Israel. And when he couldn't do it, Y cuando no pudo lograr hacer eso, maldecirlos, what did he do? ¿qué hizo? He brought the Babylonian girls. Whoo! Él trajo a las muchachas babilonias. Short little mini dresses. Tenían unas falditas muy cortas. Tight little tops. Tenían vestidos muy apegados. Very low necklines. Así que tenían, bueno, bastante corto el vestido. And they came into the camp of Israel. Así que ingresaron al campamento de los israelitas. Problem. Problema. And so there was some fornication there. Así que hubo fornicación. Now, what about spiritual fornication? ¿Y qué hay de la fornicación espiritual? What when you allow Balaam to come into the church? ¿Qué pasa si uno permite que Balaam y su espíritu ingrese a la iglesia? And you start to have spiritual fornication. Y uno empieza a tener fornicación espiritual. Thou hast also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. The first church, Ephesus. La primera iglesia, Éfeso. Did he mention the Nicolaitans there, ¿Mencionó yes or acaso, no? ¿Mencionó acaso los nicolaitas ahí, sí o no? And what did the Ephesians do with that group? ¿Y qué hicieron los efesios con ese grupo de personas? Rejected them. Los rechazaron. What do these do with the Nicolaitan doctrine? ¿Y qué hacen ellos, esta iglesia, con las doctrinas de los nicolaitas? They accommodate them. Les dan la bienvenida. So what we have here is we have spiritual declension, we have a blasphemy coming into the Así church. que lo que tenemos acá es un decaimiento espiritual. Tenemos a la blasfemia que está ingresando en la iglesia. So the Bible says, repent, Así que la Biblia dice, arrepiente. or I will come and will fight against them with the sword of my mouth. Pues si no, yo vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. The leader in Pergamos of the Babylonian priesthood, he had a sword. Así que el líder en Pérgamo de este grupo de personas tenía una espada, And Christ has a sword. pero Cristo también tiene una espada. And Christ's sword is the word. Y la espada de Cristo es la palabra. And Christ wages war with the word. Y Cristo hace sus batallas con la palabra. And the false Babylonian priest will also have a sword. Y también el sumo sacerdote babilónico falso tendrá también una espada. So he has a falsified word of God, Así que tiene una palabra de Dios falsificada, wherewith he wages war against the Son of God. con la cual él hace batalla contra el Hijo de Dios. So the church went from white Así que la iglesia decayó del punto donde estaba blanca to martyrs, a los mártires que leímos. and that cleaned them up. There was nothing bad about them. Y bueno, ahí fueron limpiados porque ya no se encontró algo malo, no hay reproche para esa segunda iglesia. Satan couldn't destroy Christ's church. El diablo no pudo destruir a la iglesia de Cristo. With all the blood he spilt, he couldn't wipe them out. Con todo ese tipo de derramamiento de sangre, no pudo quitarlos del mundo. And so he came with this trick. Así que vino con este tipo de estrategia. He started blending paganism with Christianity. Empezó a entremezclar el paganismo con el cristianismo. And that was the downfall of the church. Y ese fue el decaimiento de la iglesia. So La let's caída. read on.
Así que sigamos leyendo. To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, Al que venciere daré a comer del maná escondido, and I will give him a white stone. y le daré una piedrecita blanca, Not the Babylonian white stone of own righteousness, no una piedra babilónica de justicia propia, and a stone with a new name written on it. y una piedrecita con un nombre nuevo escrito en ella, And nobody must know that name except the one that receives it. el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. So there is modern Pergamos. Aquí encontramos a la Pérgamo moderna, And I was there at a market, y me encontré aquí en un mercado, and it's like living in the Middle Ages. y es como vivir en la Edad Media. There's nothing left of the ancient city. No hay nada que queda de la ciudad antigua. There are some red halls, but that's later. Bueno, hay algunas cosas que vinieron después. There was a temple of Dionysus, Aquí había un templo al dios Dionisio, temple of Trojan again, un templo otra vez al emperador Traiano, and then that famous temple of Zeus, y acá el templo famoso de Zeus, where that famous altar was. donde había ese altar famoso. And you know where that altar is today? ¿Y saben ustedes dónde se encuentra ese altar hoy en día? In the Pergamon Museum in Berlin. En el Museo de Pérgamo en Berlín, en Alemania. Now, how did it get there? ¿Y cómo llegó ahí? Well, Kaiser Wilhelm Bueno, el emperador Guillermo Wilhelm, took it to Germany. pues se lo llevó a Alemania. And so when the people of Istanbul and that area said, "Excuse me, how can you just take our famous temple away?" Así que las personas en Estambul y las personas de esa área que les dijeron, oiga, ¿cómo puede usted tomar este templo y llevárselo? He says, "Well, I'll give you a little well in its place." So he had this well built in the Así place que thereof. les dijo, bueno, les voy a dejar este pequeño pozo, y construyó este pozo en memoria de ese templo. You want to know a little bit of other interesting history? ¿Por quieren saber algo más de historia en ese asunto? When Adolf Hitler Cuando Adolfo Hitler, became the Chancellor of Germany, se convirtió en el canciller de Alemania, he had a replica of the temple of Zeus and the Pergamos temple made behind him. pidió que se le hiciera toda una réplica del templo de Pérgamo, el templo de Zeus, de este dios, jefe de los dioses, detrás de él. And he became the head of the fascist state. Y él se convirtió en la cabeza de este estado fascista. Oh, I've got interesting news for you. Pues tengo nuevas muy interesantes para ustedes. There's only one other man who dared to do that Hay in modern solo history, otro hombre en la historia moderna que se atrevió a tanto, and who accepted the presidential candidature with the temple of Zeus backdrop behind him. que aceptó la candidatura presidencial con esta imagen del templo de Zeus detrás de él. Do you know who that was? ¿Saben quién fue? President Obama. Presidente Obama. Life is very interesting. La vida es muy interesante. Here you have the Asclepios picture of the serpent spitting his poison into the water. Ahí tienen el cuadro de Asclepio, de Esculapio, que es el serpiente que está escupiendo en el agua. Be careful of the serpent's poison in what you drink. Así que hagan atención con el veneno de las serpientes en lo que ustedes beben. This is where the people of Pergamos went and where they sat and watched the artists of the time. Aquí es donde las personas de Pérgamo se sentaban y miraban a los artistas de esos tiempos. And so it was a time of great pomp and riches. Así que fue un tiempo de mucha pompa y mucha riqueza. Here's an ancient well. Aquí hay un pozo antiguo. So we move on to from the time of compromise, Así que avanzamos a lo largo de la historia en este tiempo de compromiso de la iglesia. and we come to the church of Thyatira. Así que llegamos al periodo simbolizado por la iglesia de Tiatira. And this means sweet savor of labor. Y eso significa un dulce sabor de trabajo, de labor. It means sacrifice of contrition, Así que significa también un sacrificio de contrición, and it means Satan's teaching. pero también significa la enseñanza de Satanás. This is a ripening of the great apostasy. Así que aquí la grande apostasía está madurando. In 538 AD, En el 538 después de Cristo, Justinian, the emperor of Rome, Justiniano, el emperador de Roma, declared the bishop of Rome as the corrector of heretics.
declaró que el obispo de Roma era el que corregía la herejía. And Thyatira is the middle church. Y Tiatira nos encontramos en la mitad, es la iglesia del centro. And even the Roman historians say this is the middle-aged church. Así que también los historiadores de la Edad Media dicen que esta es la iglesia de la Edad Media. Even Holzhauser, who was a Roman Catholic, said it is the church of the Middle Ages. También el historiador Holzhauser, que era un católico romano, dijo que esta representaba la iglesia de la Edad Media. Let's get a little bit of history here. Así que aquí miramos un poco la historia. In that city, they had the temple of Apollo, the sun god. En esta ciudad tenían el templo de Apolo, el dios Sol. In that temple was an altar to a female goddess. En ese templo había un altar a una diosa. In that city, they had a textile industry, En esa ciudad tenían una industria textil. and they made garments of purple and crimson. Y así que hacían vestidos de carmesí y de púrpura. Which church uses purple and crimson? ¿Y qué iglesia utiliza la púrpura y el carmesí? And then in the story, there's a Jezebel. Y después en la historia encontramos una Jezabel. Now, who was Jezebel? ¿Y quién era Jezabel? She was the Phoenician princess who was married to Ahab. Ella era la princesa de Fenicia que estaba casada con Ahab, She was a sun worshipper. un rey de Israel, y era una adoradora del sol. She worshipped Baal. Ella adoraba a Baal. But she also tolerated Asherah, Pero también toleraba a Astoret, which was the female goddess. que era la diosa femenina, la diosa, si quieren. And she took the whole Israel and led them into sun worship. Y ella tomó a todo el Israel y los condujo a la adoración del sol. And you had priests of Baal and you had priests of Asherah. Y uno tenía en ese entonces, en la historia de Israel, a sacerdotes de Baal y a sacerdotes de Astoret. Is there a church today that gives equal emphasis to a male and a female in their plan of salvation? ¿Hay acaso una iglesia que hoy en día da énfasis igual a un hombre y a una mujer en el plan de la salvación? This is a fantastic typology. Let's read the story. Esta es una tipología fascinante. Vamos a leer la historia acá. I know your works and your charity and your service and faith, Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio patience and works, y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, and the last to be more than the first. que tus obras postreras son más que las primeras. Remember, please, that this is written to God's church. Acuérdense otra vez que eso se está escribiendo a la iglesia de Dios. But it talks about all the wrong influences that have come into the church as well. Pero también habla de todas esas influencias incorrectas que vinieron a ingresar a la iglesia. So there's a shift from salvation by faith to salvation by works. Así que hay un cambio de la salvación por fe a salvación por obras. And I have a few things against thee. Pero yo tengo unas pocas cosas contra ti. Here's the rebuke. Aquí está el reproche. You suffereth that woman Jezebel, Que tú toleras a esa mujer Jezabel, which calls herself a prophetess. que se dice profetiza. Jezebel, back to King Ahab. Jezabel, regresando a la historia del Antiguo Testamento del rey Acab. She's a prophetess. She has a priestly ministry. Ella es una profetisa y ella tiene un sacerdocio And she teaches. y ella enseña And she seduces my servants to commit fornication. y ella seduce, dice acá el texto, a mis siervos a fornicar. False religion. La religión falsa. To eat things sacrificed unto idols. Y dice acá, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. How did things that were to be eaten become idolatry? ¿Cómo es que cosas que se tenían que comer se convirtieron en idolatría? Isn't there a church that teaches ¿No hay acaso una iglesia que enseña that the sacrifice of the bread que el sacrificio del pan is a literal sacrifice of the living Christ, es un sacrificio literal del Cristo viviente? so that he becomes a corpse, a corpus Christi? Que Él se convierte pues en un cadáver, en un corpus Christi. When the Bible teaches Cuando la Biblia enseña that by one sacrifice he has forever made perfect, que Él por un sacrificio de una vez ha hecho
para siempre perfectos. And Protestantism brought people back to the Lord's Supper as a symbol. Ha hecho para siempre perfectos a los que creen en Él, y el protestantismo regresó este simbolismo de la última cena, de la Santa Cena, pero como simbolismo. So this church starts tolerating the doctrines of Jezebel. Así que esta iglesia empieza a tolerar la doctrina o las doctrinas de Jezabel. They are bringing back idol sacrifices. Así que están regresando a los sacrificios de ídolos, And instead of a church, y en vez de una iglesia, they have a cathedral. tienen una catedral. And a cathedral is a temple. Y una catedral es un templo. And in a temple, there's an altar. Y en un templo hay un altar. And on an altar, there's a sacrifice. Y en un altar hay un sacrificio. But Jesus is already sacrificed. Pero Jesucristo ya ha sido sacrificado. So how come you're bringing back a sacrifice? Así que, ¿cómo se puede hacer regresar un sacrificio? And I gave her space to repent of her fornication. Y yo le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación. The Lord has given this church much time to repent, Así que Dios le dio a esta iglesia mucho tiempo para que se arrepintiera, but she repented not. pero ella no se arrepintió. And I will cast her into a bed, Así que dice Dios que la arrojaría en una cama that commit adultery with her en una cama de tribulación, y los que con ella cometían adulterio into great tribulation, serían también echados en una gran tribulación, except they repent of their deeds. a no ser que se arrepientan de sus obras. In this middle church, Así que en esta iglesia, digamos al centro de esta you historia had the cristiana, great plagues. hubo las grandes plagas de la Edad Media. This church has had every opportunity to repent, Esta iglesia recibió cada oportunidad para arrepentirse, but the Bible says she will not. pero la Biblia nos dice que ella no iba a querer. And I will kill her children. Y mataré a sus hijos. This church has children. Esta iglesia tiene hijos. Is there a church which calls herself the mother of all the churches? ¿Hay una iglesia acaso que se llama la madre de todas las iglesias? Well, then she has children. Bueno, pues tiene hijos. And all the churches shall know that I am he that searches the reins and the heart. Así que todas las iglesias van a saber que yo soy el que escudriña a los corazones y a la mente. And I will give unto every one of you according to your works. Y os daré a cada uno de ustedes según vuestras obras. But now, some good news. Pero ahora, buenas nuevas. Unto the rest of you in Thyatira, Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, as many as have not this doctrine, a cuantos no tienen esa doctrina and which have not known the depth of Satan, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, hold on. yo os digo, That's what he says. Hold on. pues que permanezcan pacientes. I will put on you none of the burdens, No os impondré otra carga, but hold fast till I come. pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. He that overcometh and keepeth my works Al que venciere y guardare mis obras unto the end, hasta el fin, to him will I give power over the nations. yo le daré autoridad sobre las naciones. All our works are filthy rags, says the Bible. Todas nuestras obras son como trapos inmundos, dice la Biblia. We can be saved only by the merits of Christ, says the Bible. Podemos ser salvos solamente por los méritos de Jesucristo, dice la Biblia. These would want to be saved by their merits. Estos querían ser salvos por medio de sus méritos. And here's also the first reference to the coming of Christ. Y aquí encontramos la primera referencia a la venida de So Cristo. we've moved in history from the earliest church Así que hemos estado avanzando a lo largo de la historia, empezando por la iglesia temprana to early y persecution, después a la persecución temprana, to a time of compromise, a un tiempo de compromiso to a time of complete apostasy. y después un tiempo de apostasía completa. Is God going to leave the world in such darkness? ¿Es que Dios acaso va a dejar el mundo en una oscuridad tan grande? If you go to the eastern world, you see the minarets, Si uno va al Medio Oriente, ve a los minaretos, but you also see the ancient pagan obelisks. pero también uno ve a los obeliscos ancianos paganos. If you go to Rome, Si uno va a Roma, you have the obelisks of Egypt there. tiene los obeliscos egipcios ahí. If you go to the main church in Rome, Si uno va a la iglesia principal en Roma, which is St. John's Lateran, que es la iglesia de San Juan Laterano,
You have the obelisk of Thutmose III, Tiene el obelisco de Tutmosis el tercero, faraón, who introduced sun worship que into introdujo Egypt. la adoración del sol en Egipto. Now, what is that doing as the symbol of the Church of Rome? ¿Qué hace eso ahí como ese símbolo en la iglesia de Roma? Here you have the triple crown of Rome, Aquí uno ve la corona triple en Roma, which means King of heaven, earth, and the underworld. así que significa el rey del cielo y de la tierra y también del mundo debajo de la tierra. So history progresses past the Church of the Middle Ages, Así que la historia avanza pasando después de la iglesia de la Edad Media and we come to Sardis, y llegamos a la iglesia de Sardis, which means renewal, que significa renovamiento, which means reformation. significa reforma. Now, here's some interesting and some sad history. Así, aquí encontramos una historia interesante y al mismo tiempo triste. This city was impregnable, Esta ciudad era una fortaleza enorme, no se podía conquistar. and yet twice in its history it was conquered without a shot. Pero 2 veces fue conquistada sin dar un grito. In the time of Cyrus and Antiochus. En el tiempo de Ciro y en el tiempo de Antioquio. Let's read it. Vamos a leer. So unto the pastor, the angel of the church of Sardis, Escribe al ángel, es decir, al pastor, al responsable de la iglesia de Sardis. says he who has the churches in his hand, the Dice, stars, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. I know thy works, Yo conozco tus obras, that thou hast the name that thou livest, que tienes nombre de que vives and art dead. y estás muerto. Excuse me. ¿Qué quiere decir? Be watchful and strengthen the things which remain, Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, that are ready to die. que están para morir, For I have not found thy works perfect before God. porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. So here comes a time of renewal, Así que aquí empieza un tiempo de renovamiento and history tells us we did have a time of renewal called the Reformation, y la, right? la historia nos dice que tuvimos un tiempo, un periodo de renovamiento que se llama la Reforma, ¿correcto? Is this Reformation perfect or imperfect? ¿Fue according esta to reforma this? perfecta o imperfecta según el texto? It's imperfect. Fue imperfecta, It's imperfect. fue imperfecta. You're not going to strengthen those things which remain. Así que no vas a dar fuerza a las cosas que quedan. Remember how you have received Acuérdate pues de lo que tú has recibido and heard and hold fast and repent. y escuchado y aférrate a esas cosas y arrepiéntete. And if you don't, I will come as a thief, Y si no velas, yo vendré sobre ti como ladrón and you will not know the hour. y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Do you know that the Bible says ¿Saben que la Biblia dice that we need not be in darkness and not know the hour? We should know the hour. entre los tesalonicenses que no tenemos que estar a oscuras en cuanto a la venida, a la hora de la venida de Jesús, al tiempo? Do you mean to tell me the churches of the Reformation might miss the hour? ¿Quieren decirme que a lo mejor las iglesias de la Reforma a lo mejor podrían pasar por alto este aviso de la hora de la venida de Jesucristo? It's not all bad news. Bueno, no son todas malas nuevas, There are a few names in this renewal movement, Sardis, which are Pero- not defiled. aquí tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras And they shall walk with the Lord in white. y andarán conmigo en vestiduras blancas They are worthy. porque son dignas. They were great martyrs. They were great people who stood for truth. Hubo grandes mártires y grandes personas que estuvieron representando la verdad. It says here their names will not be blotted out of the book of life. Y dice que sus nombres no serán quitados del libro de la vida. But I will confess his name before my Father and before his angels. Pero yo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Doesn't the Bible say that if we confess Jesus' name, he will confess our name? ¿No Yes dice or no? acaso la Biblia que si nosotros confesamos el nombre de Jesús, Él confesará nuestro nombre también? This is all that's left of Sardis. Esto es todo lo que tenemos de lo que queda de Sardis. It's quite a nice building. Es una construcción interesante. And there's another public toilet. Bueno, ahí hay otro baño público. A very interesting lady sitting on this Bueno, toilet. aquí una dama muy interesante sentada en este baño. Fortunately, she is fully dressed. Bueno, afortunadamente tiene toda su ropa. This lady comes from the Islamic world. Esta dama viene del mundo musulmán, islámico.
And she accepted Jesus Christ as her personal Savior. Y ella aceptó a Jesucristo como a su Salvador personal. Fascinating story. Una historia muy fascinante. Now, here's an old church in that place. Aquí hay una iglesia antigua en ese lugar. It's not from the time of Sardis. This is a Byzantine church, Bueno, much ese later. no es del tiempo de Sardis, ese es del tiempo bizantino. But here it's completely filled up and it's a ruin. It's a piece of farmland. Bueno, pero ahora se ha convertido en una ruina y en un pedazo de tierra para labradores. And there's also an ancient synagogue here in this town, Aquí in encontramos Sardis. también una sinagoga antigua en este lugar. And you can bet your bottom dollar that Paul stood right there. Y ustedes pueden ser casi seguros que Pablo se encontró en esa sinagoga. Why? también. Because the Bible says, as his custom was, every Sabbath he went to the synagogue to reason. Porque la Biblia nos dice que así como era su costumbre, él cada sábado se iba a la sinagoga para hablar y razonar con los que estaban ahí. So this was the ancient synagogue. Así que esa era una antigua sinagoga. Now, let's jump in history to the time of spiritual Sardis. Bueno, y ahora hablamos de esta historia, de este tiempo, de esta Sardis, iglesia de Sardis espiritual. Anybody know that city? ¿Ustedes conocen esa ciudad? It's Prague, Esta es la ciudad de Praga, en Europa, and it's in the Czech Republic. y se encuentra en la República Checa. And there was a man who will be dressed in white one day. Y ahí hubo un hombre que un día será vestido de blanco. He lived here and he was prepared to die for what he believed. Él vivió aquí y él fue pronto a morir por lo que él creía. And there is his statue. Y ahí encontramos su estatua. It's Johann Hus. Es Juan Hus. You know what Hus means? ¿Saben ustedes qué significa Hus? It means goose. Significa a un pato. And at the Council of Constance, Y en el concilio de Constanza, when they promised him free passage, cuando le prometieron de darle ida libre y de regresar con bien, they burnt him at the stake. en vez de hacer eso, lo quemaron. What was his sin? ¿Y cuál fue su pecado? He said it's wrong to do the mass as they did it. Él decía que estaba mal hacer la misa así como la hacían en esos entonces. And he was a man for the Bible rather than for doctrines of men. Y él se apoyaba en la Biblia en vez de apoyarse en doctrinas de hombres. And he followed the teachings of Wycliffe. Y él seguía las enseñanzas de Wycliffe. And at that same council, Y en ese mismo concilio, more than 40 years after Wycliffe's death, después de 40 años de que ya el reformador inglés Wycliffe había muerto, they not only decided to kill Hus, no solamente decidieron de matar a Hus, but they decided to dig up the bones of Wycliffe and burn them as well. pero decidieron también de sacar los huesos de Wycliffe y de quemarlos también. So these are the men of Sardis. Así que esos son los hombres que representan a la iglesia de Sardis. And here is an ancient song that they used to sing in their churches. Y este es un himno antiguo que ellos solían cantar en sus iglesias, And there it is where they condemn the king of Babylon, donde ahí condenaban al rey de Babilonia, who they say lived in Rome. que decían ellos solía vivir en Roma. So the Bible says thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments, and they will walk with me in white, and they are worthy. Revelation 3:4. Así que en Apocalipsis 3:4 nos dice la Biblia que tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. This is a famous bridge which goes over the river that runs through Prague. Este es un puente famoso que pasa sobre el río que pasa por el medio de la ciudad de Praga. And here at this portal, they used to cut up the Protestants. Así the que Hussites. ahí en esa puerta colgaban a los protestantes, a los husitas, seguidores de Hus, los cortaban en pedazos And they would hang their heads and their arms and their legs there y colgaban ahí sus brazos, sus cabezas y partes de su cuerpo so that people would not join them. para que las personas no se unieran a ellos. And when you walk over that bridge, Así que cuando uno pasa por ese puente, you have all the saints there and all the idolatry. encuentra a todos esos santos y a toda esa idolatría. Can you see this spot over here? ¿Pueden ver esa manchita ahí? That's brass where the people touch it to venerate it, and that's why it shines like that. Ese es bronce que viene tocado por mucha gente porque lo veneran y es por eso que respondes así. So this is the story of the Reformation. Así que esta es la historia de la Reforma. And then there was Martin Luther. Y después hubo a Martín Lutero.
who said, "You are not saved by decrees, you are saved by grace." que dijo, uno no es salvo por decretos, es salvo por gracia. And this here is la Santa Scala. Y esta es la escalera sagrada, la Santa Scala. La Santa Scala is the stairway La Santa Scala es una escalera that is in Rome. que se encuentra en Roma. And Rome teaches that this is the actual stairway where Jesus stood before Pilate. Y Roma nos enseña que esta es la escalera que exactamente existió cuando Jesús se presentó frente a Pilato, la misma escalera. And they took this stairway and it somehow went with angels to Rome. Y fue de una manera u otra transportada por ángeles hacia Roma. And when Martin Luther crawled up here on his knees like these people are, Y cuando Martín Lutero se subió por esta escalera en sus rodillas, así como lo están haciendo estas personas, he heard the voice which says, "The just shall live by faith." oyó una voz que le decía claramente, el justo vivirá por fe. And here he stood before Kaiser and emperors Y ahí él enfrente al emperador estuvo and said, "Here I stand, I can do no other, so help me God." y aquí dijo, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. So the Bible says that this time period was not perfect, Así que la Biblia nos dice que este periodo en la historia de la iglesia no fue perfecto, but that there were noble men in it. pero que hubo hombres nobles en este periodo. And the next church is Philadelphia, Y la próxima iglesia que encontramos a lo largo de esta historia es la iglesia de Filadelfia, which means brotherly love. que significa amor fraternal. And it was called Philadelphia Y pues fue llamada Filadelfia because the king who built it had a great love for his brother. porque el rey que construyó esta ciudad tenía un gran amor por su hermano. It's a fascinating story. Es una historia fascinante. Now, immediately after the time of the Reformation Así que inmediatamente después del tiempo de la Reforma, was the time of the great missionary actions upon this earth. vino la época de las grandes acciones misioneras en el mundo. Because the city was an open door, it formed a gateway. Porque esta ciudad era como una puerta abierta y era una puerta hacia el mundo. And the gospel went to India and to China and to Africa. Así que también durante este periodo de la iglesia cristiana, el evangelio se fue a Asia, a África, a China. And it was all in the late 1700s to the early 1800s. Y empezó a acontecer esto en la última parte de 1700 y después en 1800. Now this is interesting history. Así que esta es historia interesante. So to this church in Philadelphia write these things Así que escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, from the one who is holy, esto dice el santo, who has the key of David. el verdadero y el que tiene la llave de David, He openeth and he shutteth. el que abre y ninguno cierra, And what he shuts, nobody can y open. que cierra y ninguno abre. So he's passing from one chamber to another. Así que él está ahora pasando de un aposento a otro, de un cuarto a otro del templo, ¿se acuerdan? And he knows their works. Y él conoce a sus obras And he's opened the door for them. y él ha abierto una puerta ante esta iglesia And you have little strength. It's a small group. y él sabe que tiene poca fuerza, es un grupo pequeño And you have kept my word. y has guardado mi palabra, le dice a esta iglesia, And you have not denied my name. y no has negado mi nombre. So from imperfect restoration, Así que de una restauración imperfecta, you come to a small group who goes back to the Bible and the Bible alone. uno llega a un grupo pequeño que regresa a la Biblia y solo a la Biblia. You've kept my word. Ustedes han guardado mis palabras, And they dice. put Christ back into the middle. Así que ahí se coloca otra vez a Cristo en el medio. Now, was there a movement in history that shed off the darkness of the Middle Ages completely? Hubo un movimiento en la historia que quitó por total las oscuridades de la Edad Media. It says, "Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie." Y dice aquí, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. I will come and make them worship before thy feet, Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies and to know that I have loved thee, y reconozcan que yo te he amado. because you have kept my word of my patience. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, I will also keep you from the hour of temptation, yo también te guardaré de la hora de la prueba, which shall come upon the world to try them that dwell upon the earth.
que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre Behold, la I tierra. come quickly. Y aquí yo vengo pronto. Hold fast, Retén lo que tienes, which thou hast, that no man take thy crown. para que ninguno tome tu corona. So here we have from I'm coming soon to I'm coming quickly. We've passed on in history. Así que de aquí vemos desde la iglesia anterior donde decía yo he de venir, acá yo vengo pronto. Así que estamos avanzando y nos estamos acercando a la venida de Jesucristo. So here in the early 1800s, there was a group of people Así- from all denominations Así que aquí al comienzo de los 1800 hubo un grupo de personas que venían de todo tipo de denominación who believed that Jesus was coming again. que creían que Jesús iba a regresar otra vez. And they were mocked. Y se hacían burla de ellos. And they were thrown out of their churches. Y se los sacaron de iglesia, de sus iglesias. Go and read the history and you will find it is so. Lean la historia y verán que eso aconteció. And they believed that Jesus had moved from one chamber to another chamber. Y creían que Jesús se había simbólicamente movido de un aposento del templo al otro. And they were a small group. Y era un grupo pequeño. Now, I was there in Philadelphia. Así que yo estuve visitando Filadelfia. The ruins are gone. There are some old buildings and little children. Las ruinas, bueno, ya no existen. Hay algunos niños ahí en la foto. And God gave me an object lesson. Y Dios me dio una ilustración. I was a young Christian. Ahí era en ese entonces un joven cristiano, era cristiano joven, de poco tiempo. I had a head knowledge of Christianity. Yo tenía, digamos, un conocimiento teórico del cristianismo. I knew much about the prophecies already. Yo conocía mucho sobre las profecías, But I had no idea of Christian love. pero yo no tenía ninguna idea sobre lo que es la vida cristiana. And in our tour, there was an old lady Y en nuestra gira que dimos de la ciudad, había una dama ya de edad who smoked cigars. que fumaba cigarros. And she was strange. Y era media rara. And we sort of, kept away from her. Y como que manteníamos un poco la distancia de ella. And here in this old street, I was looking down the street, Y aquí estaba mirando en esta antigua calle. and there came walking this old woman, Y vino caminando esta vieja señora, old and bent. así toda doblada. And when she came to this woman that we all frowned upon, Y cuando llegó enfrente a esa otra dama que todos nosotros como que la dejamos a un with her lado, big smelly que cigars, tenía estos cigarros que olían feo, this woman crossed the road, esta señora anciana cruzó la calle hugged her, y le dio un abrazo, kissed le her, dio un beso, a total stranger una extraña total, no se conocían, in an Islamic country en un lugar islámico. would go to a Christian with a cigar and kiss her and hug her? ¿Quién en un lugar así islámico iría hacia un cristiano con un cigarro y a abrazarla y besarla? And I was still irritated Y a mí como que no me gustó mucho lo que aconteció, because I wanted a picture of her alone. porque yo quería solamente una foto de esa señora sola. And this other woman was always in the way. Y esta otra señora siempre estaba ahí cerca. And I thought in my head, go away, go away. I want this old woman by myself. Y yo dije, no, aléjate tú con el cigarro. Yo quiero a esta otra señora sola para tomarle la foto. And when she came past me, Y cuando pasó enfrente de mí, she gave me a look I'll never forget. me dio una mirada que yo jamás me olvidaré. It cut right through me. Me cortó hacia el corazón. It was a look of such rebuke. Era una mirada de un reproche tal. And then she walked past. Y después ya pasó enfrente a mí And I thought, where's she going? y dije, ¿a dónde va? And she was gone. Y ya desapareció. And there was nowhere she could go. Y no había ningún lado donde hubiera She was podido just aparecer, gone. desaparecer. Simplemente se había ido. To this day, I think it was an angel Hasta la fecha yo creo que fue un ángel who tried to tell me que trató de decirme that brotherly love and relationships with others is more important than a head religion. que el amor fraternal y las relaciones de uno entre nosotros es mucho más importante que la religión de la cabeza. To him that overcometh, I will make a pillar in the temple of God. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. So be part of God's church forever. Así que uno va a ser parte de la iglesia de Dios para siempre. And I will give him this name of the city of my God, which is the New Jerusalem. Y yo le daré el nombre de la ciudad de Dios, que es la Nueva Jerusalén. And from this new beginning, no rebuke in this church, Y así que de este nuevo comienzo, de hecho en esta iglesia no se encuentra ningún reproche,
We come to the last church on earth Llegamos al periodo que es representado por la última iglesia en la tierra, that must have developed out of this church of brotherly love. que tiene que haberse desarrollado de esta iglesia de amor fraternal que acabamos de describir, That taught that Jesus is coming soon. que enseñaba que Jesús viene pronto. Now let's look at this church. It's called Laodicea. Pues miramos un poco esta iglesia, se llama la Odisea, la última, And it means nation of judgment. It's the last church. y significa el pueblo de juicio, nación de juicio, es la última iglesia. Antiochus built it for his wife, Laodicea. Antioquio la construyó para su esposa, la Odisea. Now look at these interesting parallels. Ahora miren esos paralelos interesantes. They had a health resort there. Tenían ahí un lugar, un sanatorio, They made an eye salve called collyrium. así que ahí hacían un líquido, un ungüento para los ojos que se llama colirio, They were very wealthy. y eran muy ricos. They were destroyed by an earthquake. Fueron destruidos por un terremoto, They rebuilt it with their own money. lo reconstruyeron con su propio dinero, And this is what it looks like y today. ahora sí se ve. They're busy excavating it now. I must Bueno, go aún there la again. están excavando. There's the old amphitheater. It's not yet dug out. Ahí está el antiguo anfiteatro que aún no ha sido excavado. And here was their water system. Y aquí había su sistema de agua. And they brought water, hot water from hot springs far away. Así que ellos tomaban agua de fuentes calientes de muy lejos And by the time the hot water got there, it was lukewarm. y tomaba un largo tiempo esta agua en llegar porque venía de lejos, y cuando llegaba ahí ya no era caliente, era tibia. Now this water had healing properties. Pero esta agua tenía propiedades curativas. And if you drank it hot, Y si uno la bebía caliente, you could drink it. uno la podía beber. If you drank it cold, you could drink it. Y claro, si uno la bebía fría, también se podía beber. But if you drank it lukewarm, it made you nauseous. Pero si uno la bebía tibia, uno tenía náusea. And you wanted to Y uno spit it quería, pues, vomitar. out. Interesting. Interesante. I know your works, you are neither hot nor cold. Así que dice acá, yo sé tus obras, tú no eres ni frío ni caliente. It would be better for you if you were either hot or cold. Ojalá fueses frío o caliente, dice el texto. But you are lukewarm. Pero tú eres tibia. And you are not hot nor cold. Así que tú no eres ni caliente ni fría. I will spit you out of my mouth. Así que te voy a vomitar de mi Here's a boca. lukewarm church. Aquí hay una iglesia tibia. Here is the hot springs at Pumekale, Aquí son esas fuentes calientes from where they Pumekal, piped this hot water to de donde Laodicea. sacaban esta agua caliente que llegaba hasta la ciudad de la Odisea. And to this day, the people wash and bathe there to get healed. Y hasta la fecha hay gente que va ahí para lavarse y bañarse para sanarse. And the water is full of minerals, so it makes this white calcium deposit. Y el agua está llena de minerales y crea esos depósitos de calcio. And you sit there in these hot springs to get cured of your ailments. Así que uno se sienta en estas fuentes calientes para ser sanado de sus enfermedades. And here's a lady making bread, Aquí hay una señora que está cocinando pan, and amphitheaters, un anfiteatro and camels that need to go to the dentist. y camellos que tienen que ir al dentista. And it says, because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing. Y aquí dice el texto, ¿por qué tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? So here is a church Así que aquí hay una iglesia that is rich in knowledge. que es rica en conocimiento, It knows the doctrines. conoce a las doctrinas, It's perfect when it comes to its doctrines. es perfecta en cuanto a lo que son doctrinas. Everything was restored in Philadelphia. They went back to the Word. Todo fue restaurado con la penúltima iglesia de Filadelfia. La iglesia, ahí regresaron la palabra, But they're so confident of their knowledge that they become lukewarm. pero están tan llenos de su conocimiento, tan con confianza en su conocimiento, que se convierten en tibios. And they know not that they are wretched and miserable and poor and blind and naked. Y no saben que son desaventurados y miserables y pobres y ciegos y desnudos. I counsel you to buy from me gold tried in the fire, Así que dice el texto, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, so that you may be rich. para que seas rico. So here's the bad news. Así que aquí es el reproche, las malas nuevas. This is the last church on earth. Esta es la última iglesia en la tierra. It's a lukewarm church. Es una iglesia tibia. It's rich in knowledge, Está rica en conocimiento, but it's pathetic. pero es miserable. So if you're looking for a church that's perfect, Así que si ustedes buscan una iglesia que sea perfecta, then you won't find it here. no la van a encontrar acá.
And if you're not here, then you're in Babylon. Y si ustedes no se encuentran acá, se encuentran en Babilonia. So I have to belong to a pathetic church. Así que tengo que pertenecer a una iglesia miserable. Now, how will the Lord deal with me in a pathetic church? Así que, ¿cómo me va a tratar el Señor cuando me encuentro en una iglesia que es miserable? He'll put me in the fire of affliction. Me va a poner en el fuego de la aflicción, refinado en fuego, dice el texto. And through hardship, he will teach me his way, Así que por medio de adversidades y problemas me va a enseñar su camino. so that I can have white raiment, Así que puedo tener vestiduras blancas and my shame and my nakedness can disappear. y que pueda cubrir así la vergüenza de mi desnudez. That I will make him more important than my knowledge. Que podré hacer de él, de Jesús, más importante de mi conocimiento. That I will have more compassion for those who do not know, Que yo tendré más compasión para aquellos que no conocen rather than condemnation. que condenación hacia ellos. This church, this final church, is a nightmare to belong to. Esta iglesia, esta última iglesia, es una pesadilla pertenecer a ella. But it's the last one. Pero es la última. And then it says over here, Y después dice aquí el texto, anoint thine eyes with eye salve, que te unjas tus ojos con colirio so that you can see. para que veas. And as many as I love, I rebuke and chasten. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. So if you belong to this church, you will have a hard time. Así que si ustedes pertenecen a esta iglesia, van a tener tiempos duros. And you will say, Lord, I thought I was in the truth, and now look at this pain and the suffering that I'm going through. Y dirá, Señor, yo creía estar en la verdad, pero mira los sufrimientos y el dolor por el cual estoy pasando. And around you, you have pathetic, condemning friends. Y alrededor tuyo a lo mejor tienes amigos miserables y que te condenan. Well, here they had some of this plant material growing here. It's called gebbera. Aquí tenían ese tipo de hierba que se llama geberet. And people were collecting it to heal others with. Y a las personas las recortaban para curar a otros con esta They hierba. had a health ministry in that church. Así que tenían una obra pro salud, un ministerio de la salud en esa iglesia, en ese tiempo. So I think the last church will have a health ministry too. Así que yo creo que la última iglesia también va a tener una obra pro salud, un And it ministerio de says, I salud. stand at the door and knock. Y dice aquí, yo estoy a la puerta y estoy tocando y llamo. So we knocked at this door. Así que él está tocando ahí a esa puerta. And you know what? The people came out and they were so friendly. Bueno, ahí nosotros tocamos a esa puerta y la gente vino afuera y eran tan amigables. And here I was sitting at this city with the old Laodicea there in the background. Así que yo estaba sentado en esa ciudad ahí con en el fondo la vieja ciudad de la Odisea And the harvest was ripe. y la cosecha estaba madura. And I believe the harvest is ripe today. Y yo creo que la cosecha está madura hoy en día. We are going home very soon. Nosotros vamos a la casa muy pronto. And the Lord will have to cleanse us in this church. Y el Señor va a tener que purificarnos, limpiarnos en esta iglesia. You know, all the other churches, ¿Saben ustedes? Todas las otras iglesias. the Bible says, if you do not repent, I will take your candlestick and give it to someone else. La Biblia dice, si tú no te arrepientes, hablando de esas otras iglesias, yo voy a tomar tu candil y lo voy a pasar a la otra iglesia. Not in Laodicea. Pero eso no ocurre en la iglesia de la Odisea. He says, if you do not repent, I will spit you out. Dice que si tú no te arrepientes, hablando de la Odisea, yo te vomitaré. There's no taking away of the candlesticks, there's only a spitting out. Ya no se le quita la luz, simplemente se la saca de la boca. So I want to stay in this church, Así que Laodicea. yo quiero quedarme en esta iglesia de la Odisea. I'm not going to move. Yo no me voy a mover, But the day is coming when the Lord will spit out everyone that's lukewarm. pero los días van a venir cuando el Señor va a vomitar todos los que son tibios en ese medio. And I want to remain in this church. Yo quiero quedarme en esta iglesia And I don't care how much suffering the Lord puts me through. y no me importa por cuánto sufrimiento el Señor permita que yo pase, Because I have two choices. porque yo tengo solamente dos elecciones. I can choose between two B's. Yo puedo escoger entre dos vías. I can either get better Yo puedo simplemente mejorar or I can become bitter. o puedo ser mejor. By the Lord's grace, I'd rather become better. Pero por la gracia de Dios yo quiero ser mejor. So behold, I stand at the door and knock. Así que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. If any man hear my voice and open the door, I will come in and will sup with him. Así que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
And to him who overcometh, I will grant to sit with me in my throne, Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, even as I also overcame and sat down with my Father in his throne. así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. So don't give up. Así que no renuncien. If you find Laodicea, stay in it. Así que si encuentran a la Odisea, permanezcan en ella, Though the heavens fall. aunque los cielos se caigan. They must be word-based, they must have the truth. Tiene que haber un lugar donde hay la verdad. And if they go through the fire of affliction Y si ellos pasan por el fuego de la aflicción and rediscover the Philadelphia experience, y redescubren esa experiencia que pasó con la iglesia de Filadelfia, which is not a spirit of condemnation, but a spirit of love, que no es un espíritu de condenación, pero un espíritu de amor, then we'll be in the kingdom of God forever. después nos vamos a encontrar en el reino de Dios para siempre. A sweep through history. Así que un paseo a través de la historia del cristianismo. And may God help us to take it to heart. Que Dios nos ayude a tomar todo esto en el corazón. Amen. Amén.